Súper, comenzamos. Esta es la primera clase en donde vamos a empezar a realmente ver materia. Las primeras clases y el primer conjunto de actividades y temas que nosotros vamos a estar viendo va a ser un poco más cualitativo que cuantitativo, pero no desesperen. Los controles vamos a ver actividades cuantitativas que se va a ver visto reforzado por lo que le terminen enseñando las clases los auxiliares. El próximo lunes nosotros tendremos la auxiliar de Gurobi. Aquellos que no saben Gurobi, sobre todo, les recomiendo mucho que vayan. Gurobi es una herramienta fantástica, es súper buena, un premium gigantesco que la universidad se los puede pasar a ustedes, así que por favor aprovechenla, porque si ustedes aprenden a programar en Gurobi, programar en Excel es un trámite, facilísimo. Y pueden programar en AMPL, en Lamasoft, en la herramienta que ustedes se la encuentren, si ustedes aprenden bien a programar en Gurobi. En material docente se encuentra una presentación de Víctor Bucarey, que fue profe y amigo mío, y la presentación es fantástica. Es súper detallada, está súper bonita, está muy bien explicada, tiene memes, tiene de todo. Así que, por favor, aprovechenla. Pueden ustedes adelantarse un poco incluso a la clase que se va a encontrar que vamos a tener el lunes, la clase auxiliar, que probablemente la haga Diego. Aprovechen, jueguen un poco y descubran que esta herramienta es muy, muy buena. Es muy, muy buena y les puede servir muchísimo en su carrera profesional. Hoy día nosotros vamos a ver selección de procesos, en donde vamos a ver con los distintos tipos de procesos, los distintos tipos de productos, y vamos a hablar un poco de la tecnología para que ustedes en cualquier caso no se sientan perdidos cuando conversen con alguna persona cuando trabajen en la industria. Y vamos a hablar de los procesos de producción, donde nosotros a grosso modo podemos decir que tenemos una fase de diseño, una fase de fabricación y finalmente una fase de entrega. Y nosotros podemos decidir para qué paso, para qué momento nosotros estamos creando el producto. Nosotros puede ser que estemos fabricando para existencia, o puede que nos volvamos un pasito más atrás y estemos ensamblando para el pedido. Vamos a ensamblar, lo vamos a guardar y de ahí lo vamos a entregar. Puede que nosotros vamos a fabricar cuando nos hagan un pedido, y puede que nosotros vamos a diseñar cuando a nosotros nos hagan algún tipo de pedido de algún producto o servicio. Obviamente, respecto a esto, hay un tiempo de espera, y este tiempo de espera va disminuyendo a medida que va aumentando a medida que nosotros nos vamos más atrás en la cadena de suministro. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero construir una casa privada, es decir, de arquitecto, probablemente yo me demore mucho más en tener el producto terminado, la casa terminado, a diferencia de que si yo quisiera comprar una casa que ya se encuentra lista. Y a este punto, que se encuentra acá en los triangulitos rojos, nosotros los vamos a llamar el punto de desacoplamiento. No es tan importante que se aprendan el nombre, pero corresponde al punto en donde el producto se vincula específicamente con la orden del cliente. Es cuando el cliente pide y cuán completo está el producto a ese punto específico. Entonces acá les tengo un ejemplo para que quede un poquito más claro quizá este concepto. La diferencia entre McDonald's y Subway. En McDonald's, cuando ustedes van a comprar a McDonald's, las hamburguesas ya se encuentran listas. Entonces el proceso es casi inmediato. Yo quiero la hamburguesa, inmediatamente me pasa la hamburguesa. Sin embargo, en el caso de Subway, yo tengo que decidir ensamblar mi propio sándwich. Ensamblar el propio Subway que estoy armando con pollo, con verduras, las que a mí me gustan, las salsas que sean bastante específicas, y esto tiene ciertas implicancias asociadas. Las hamburguesas del McDonald's son completamente estandarizadas, son todas iguales, un cuarto de libra no difiere mucho de uno de otro, pero probablemente el sándwich que yo me pida sea distinto al que ustedes vayan a pedir individualmente. Esto puede ser también para mi misma industria, mismos tipos, en donde nosotros vamos a tener una fabricación como para existencia, en donde tenemos un mueble estandarizado acá a la derecha, y tenemos un mueble que puede ser un poco más específico y puede ser un poco más a pedido. Quizás se les muestre un poco acá. Yo tengo un mueble a pedido porque me gusta poner mis consolas y cosas por el estilo. Esto fue un mueble que yo pedí. Y tiene ciertas diferencias. Puedo pedirlo específicamente con las condiciones que tiene este espacio en mi muralla. Pero me sale un poco más costoso, me cuesta un poco más encontrarlo, tengo que pedirlo a diseño, etc. Entonces vamos a tener estos dos conceptos, que va a ser fabricar existencia y fabricar a pedido. Y acá les tengo un pequeño ejercicio, bien cortito. Si me pueden ayudar a rellenar un poco las cosas que se encuentran acá. Ay, perdón, no estaba leyendo el chat. Ay, perdón, no le subí la presentación a material docente. Vamos. Mientras ustedes miren esto,
quiero que me ayuden a pensar. Combinación producto, fabricación a pedido, combinación objetivo, fabricar existencia, y desafíos para ambos. ¿Les parece? Pensemos un poco en esto, me ayudan a completarlo mientras yo termino de subir este material a material docente. Gracias por avisar en el chat a todo esto, disculpen. ¿Tu clase final entonces? Ahí está, mil disculpas. Y volvemos. Chicos, si alguien me puede ayudar respecto al producto, fabricar existencia, es especificado por el productor, como le estaba mencionando. El McDonald's decide, hagamos el ejemplo de McDonald's, en contra un poco a Subway, que es un poco más a pedido, se podría decir. Es especificado por el productor decide que la hamburguesa va a ser estandarizada, el dueño de la mueblería decide que este mueble va a tener estas especificaciones, va a ser barato, va a ser de baja variedad y va a ser muy poco flexible. Entonces, dadas estas condiciones, ¿cómo ustedes creen que debería ser la fabricación a pedido? Especificado por el cliente. Súper, especificado por el cliente, ¿qué más? De alta calidad. ¿De alta calidad? No necesariamente. De alto Podría ser- nivel. caro. Más caro. Más lento el generalmente es proceso. más caro, el producto necesita ser un poco más caro. ¿Y qué más podría ser? Mucha variedad. Demora más. Variedad, flexibilidad, costo también de esos recursos que son como el tiempo, etc. Súper. Ahora podríamos ir anotándose ahí. Me decían, especificado por el cliente, es más caro, tanto en costo como tiempo, utiliza más recursos. ¿Y qué más me dijeron? Que había menos flexibilidad y que había menos variedad. Y es más alta la variedad y es más alta la flexibilidad. La variedad y flexibilidad. Sobre los objetivos de fabricar a pedido está la administración de plazos para la entrega y la capacidad. Y ustedes, para fabricar existencias, ¿qué les parecería? ¿Por qué estamos realizando esta actividad? Para disminuir el tiempo que se demora. O Para disminuir, entregarlo sí. inmediatamente. ¿Sí? Disminución de tiempos de entrega, muy bien. ¿Qué más podría ser? Estandarización, como por simplicidad del proceso. Si no hay variedad y así una cosa, es más fácil que tener varias líneas para distintas cosas. Estandarización y evitar retrabajo, me suena. Puede ser tener ventas más masivas, alcanzar un mayor público. Alcanzar, generalizar el producto. Va como de la mano con estandarización, pero es como para asegurar como una calidad, porque si lo hacía pedido puede que quizás no aseguréis calidad. Gracias. Asegurar un estándar de calidad. ¿Y qué desafío ustedes encuentran que sería fabricar existencia? Piensen en McDonald's, volvamos a ese caso. ¿Cuántas hamburguesas yo decido hacer en el día? ¿Qué desafío yo tengo? Supongo que tienes que simular tu demanda o previsualizarla. Pronósticos de demanda. Temas de planificación. ¿Sí? ¿Qué más? Un índice de calidad puede ser. El índice, sí, concuerdo. Pero yo creo que hay una que es más importante, que podría ser la gestión del inventario. Me tengo que asegurar que estoy gestionando bien mi inventario, que si, por ejemplo, cuando estoy trabajando con las hamburguesas, todas se encuentren bien frescas y que las que estén
pasaditas ya las terminé botando a la basura, etc. Una pregunta, es que igual, espera, no sé con qué micrófono estoy. ¿Sí? Ahí Tiffany está. creo que está hablando. Es que como que no me cuesta como entender la diferencia, porque igual como que entre el McDonald's y el Subway, los dos como que igual preparan al momento las cosas, como que Sí, las encontré existencias que igual tienen que estar como iguales, como en tanto como de tengo que tener tanta cantidad de lechuga, de pollo, no sé, de sí, hamburguesas. concuerdo contigo, gracias, Tiffany. Y concuerdo con tu acotación de que las cosas no son blanco y negro completamente. Y pueden haber estos híbridos que el Subway podría ser más uno de ellos. Quizás Eh, podría ser un mejor ejemplo como, no sé, una pastelería o algo que ya tiene que tener como las cosas previamente hechas, ¿o no? Porque claro, yo no voy a hacer como si me piden un Pero cupcake, por acá yo te ejemplo. tengo un contraejemplo. Puede ser una pastelería como el Jumbo, en donde yo voy y compro estas tortas que se encuentran bien, bien básicas y son la torta Santa Catarina, lo que sea. Y yo las puedo comprar y ellos tienen miles de esas que tienen muchas en inventario. ¿Cómo puede ser una pastelería de una pastelería de bodas, por ejemplo? En donde yo necesito que No, específicamente... sí, pero por ejemplo una que está, claro, como tienda física, como en el Jumbo, me refiero como para el hecho de fabricar existencia más que como a pedido, Claro, como para hacer sí, el pero contraste. concuerdo contigo. No es blanco y negro definitivamente y creo que hay casos para todo. Y nosotros nos podemos dar cuenta con el ejemplo anterior que para las mesas ya podemos tener ejemplos que una es para inventario y la otra es a pedido. Súper. Una pregunta. ¿Sí, Iván? Ahí en producto fabricar a pedido, flexibilidad se refiere a, como digamos, valga la redundancia, a la flexibilidad que hay que tener para fabricar otro producto que no es el que está como de molde. ¿En Claro, serio? no, eso mismo. Ah, ya. Es, por ejemplo, en el caso de las mesas, yo necesito crear muebles que sean de distintas dimensiones, de distintos materiales o de distintos tamaños. O en el caso de la pastelería, que estamos hablando de las dos pastelerías distintas, la pastelería de bodas, le voy a decir, tiene un poco más de flexibilidad en caso que a mí me piden, no, sabes que yo quiero crema de arándano. Imagínate pides crema de arándano en el Jumbo, te tiran la torta por la cabeza. Claro. Y Gracias. Andrés. Sí, tenía una duda, como me surgió una duda por lo que dijo la Tiffany, porque, por ejemplo, si yo tuviera una empresa que trabaja con catálogo, pero el catálogo es muy variado y yo puedo formarme algo a través del catálogo, que es parecido más o menos a lo que hace Subway, pero, por ejemplo, imaginémonos los muebles. Que puedo pedir el tipo de madera, puedo pedir el tipo de cartón, puedo pedir la altura y un montón de otros parámetros a pedido. De todas formas, igual están las cosas como ya prehechas, o sea, igual las tienen en stock y en base a lo que yo les pido, lo generan. Se me queda la Claro. duda si ese es como un híbrido, como miti-miti. Yo Porque también no- pensaría que un miti-miti más inclinado hacia pedido. Y aquí es donde aparece distintos tipos de puntos de desacoplamiento, en donde esto sería como un ensamblaje por pedido. No sé si te hace sentido así. Sí, ya, sí, me hace Por sentido. eso digo, no es completamente blanco y negro. Podría estar en este extremo, que sea completamente a inventario, y en este extremo completamente a pedido. Pero no es dadas las características de la industria en particular, esta línea es un poco más difusa. Vale, gracias. Y solo para ir terminando con esto, fabricar a pedido, ¿qué desafíos le encuentran? Versatilidad con el cliente. Versatilidad. Y yo creo que hay otra que es súper importante, que está relacionado con, ya que yo soy flexible y ya que yo puedo tener esta versatilidad que estamos conversando, yo también necesito asegurar el estándar de calidad y de tiempos de entrega del producto. No sé si le hace un poco de sentido. Podría ser otra cosa, tener que tratar de forma más cercana con el cliente. Yo creo que es algo que sería transversal, porque yo esperaría que incluso en esta fabricación de existencia, lamento que esté utilizando tanto el ejemplo de McDonald's, pasemos a Apple, los celulares, un iPhone. Un iPhone definitivamente es existencia, uno no lo pide personalizado en manos en casos muy, muy extremos. También esta cercanía al cliente también puede aparecer en ambos casos, en donde Apple se preocupa muchísimo de que tenga confianza contigo, de que tú te sientes en un ambiente que sea cómodo, que las tiendas sean bonitos, que los empleados te traten bien, etc.
Veo dónde lo estás diciendo, pero yo creo que es transversal a toda la industria. Podría ser que sea la rentabilidad como un desafío, porque a veces por hacer a pedido se pierde mucho tiempo o se invierte muchos recursos. Y yo creo que tiene que ver con estos tiempos de entrega. Asegurar que sea muy bien, estés planificando muy bien las actividades que tú estás haciendo. Ya, perfecto. ¿Sí? Por esa misma línea, ¿no va a ser también un problema, pensando en Subway, por ejemplo, el stock de los productos con los que vas a hacer los sándwiches? Por ejemplo, si se pide mucho tomate y el tomate se acaba muy Definitivamente, rápido. sí. Y yo creo que por eso está esa línea difusa que andábamos conversando. Subway también padece de varios de los que tienen de existencia, de pronóstico de demanda de cuántos tienes que hacer. Pero si pensamos en el caso absolutamente extremo de una fabricación a pedido, como la torta de bodas que estamos hablando, apenas me hacen el pedido, yo digo, tengo que ir a comprar bizcocho, harina, huevos, lo que sea. Súper, esto ya lo vimos relacionado con el producto y ahora vamos a hablar un poco de los distintos tipos de procesos. Acá tenemos 3 ejemplos, que es cobre, que se hace principalmente en un mayor producto que nosotros realizamos en el país, un lote, un taller mecánico donde están arreglando vehículos, y finalmente un proyecto gigantesco que podría ser un costanero. Y para esto nosotros vamos a diferenciar estos 3 tipos, que se encuentran también, es un poco difusa la línea, pero a grosso modo se podríamos diferenciar en los siguientes 3, que vendría siendo el flujo en línea, es decir, que se realizan actividades una tras otra, flujo intermitente o flujo por lote, también se le dice taller mecánico, en donde se realizan actividades, después lo vamos a conversar un poquito más a profundidad, se realizan actividades por separado para después llegar al producto final, y finalmente un flujo por proyecto, en donde se realiza una planificación, y esto involucra generalmente proyectos que son de gran envergadura. Como les estaba mencionando, el primero de estos es el flujo en línea, que es una secuencia lineal de operaciones, es decir, yo hago la actividad A, después para pasar a la actividad B, para pasar a la actividad C, para pasar a la actividad D. Una secuencia absolutamente lineal y se produzca un producto, un servicio, esto es súper inflexible y va en una línea recta, se podría decir. Esto generalmente se puede subdividir en 2, que se hablan, que podría ser masiva, es decir, como una línea de ensamblaje en una industria automotriz, como probablemente hayan visto en el caso Ford, cuando empezó la revolución industrial, y masiva y continua, que son procesos que se realizan constantemente y no se detienen nunca. Por ejemplo, la industria química generalmente funciona de esta manera. Y hay ciertas características que podrían ser interesantes. El producto generalmente es masivo, es barato, se encuentra estandarizado, el proceso es continuo, tiene poca flexibilidad, pero más que nada es eficiente. Es increíblemente eficiente al costo de ser súper inflexible. Es decir, si una línea es increíblemente eficiente y se preocupa de hacer un producto súper bien, es difícil que logre cambiar el tipo de producto que está haciendo en la marcha. Otras cosas que son interesantes de acá es que hay inversiones altas generalmente, los inventarios son bien bajos y la mano de obra se encuentra poco especializada, ya que tienen que hacer algún trabajo que es muy fijo. Unos ejemplos para que tenga un poco más de sentido: imagínense la película de Charles Chaplin, Los tiempos modernos. Hay una persona que solo hace su deber atornillar esos dos, para después al siguiente paso que era ensamblar 2 máquinas, para el siguiente paso que era ensamblar otra cosa, hasta que finalmente nosotros teníamos un producto terminado. Y como les estaba contando, en la industria papelera y en la industria química, es un proceso continuo, que se realiza día y noche. Yo trabajé un tiempo en un proyecto en la industria papelera, y trabajan el 18 de septiembre, trabajan en Navidad, trabajan las máquinas funcionan constantemente, en donde hay una máquina gigantesca que recibe celulosa, recibe reciclado, está trabajando constantemente y crea estos jumbos gigantescos que se terminan transformando en el papel higiénico que nosotros usamos, en la toalla nueva, las servilletas, etc. ¿Dudas del flujo en línea? Pasamos al siguiente. El segundo que vamos a hablar después del flujo en línea es el flujo intermitente, en donde se producen lotes, también se le dice de taller de trabajo, se producen lotes en intervalos intermitentes. No siempre se está trabajando, a diferencia del flujo en línea.
los productos solo van a fluir de un eslabón a otro, de un nodo de la cadena a otro, cuando sean necesarios por el siguiente. Generalmente esto involucra equipos que son más generalistas, es decir, son un poco más flexibles y se encuentran altamente calificados. ¿Por qué les digo que es de taller de trabajo, taller de auto? Es que imaginen que en una estación ellos arreglan las ruedas, en la estación siguiente ellos arreglan el motor, en la estación de más allá ellos arreglan las luces. No necesariamente tienen que pasar por las ruedas, por el motor, por las luces para que el proyecto salga, sino que pueden hacer luces, motor, ruedas, ruedas, motor, luces, etc. No hay problema en donde se hagan este tipo de cambios y este tipo de rotaciones dentro del mismo proceso. Voy a seguir avanzando también acá. Generalmente son procesos que tienen menor eficiencia, a diferencia de los que se encuentran en flujo en línea. Tienen mayor flexibilidad, menor inversión, pero necesitan una habilidad de la mano de obra que sea mucho mayor, ya que necesitan esta flexibilidad y necesitan este conocimiento sobre el producto que se está realizando. La maquinaria es más general, el control es un poquitito más difícil, y se organizan en distintos grupos de trabajo, como les estaba mencionando. Andrés. Tengo una duda por lo de menor eficiencia, porque claro, entiendo que si tenemos como equipos, por decirlo así, que son totalmente independientes, pero los flujos no, entonces como que se pueden desordenar y pueden quedar esperando al anterior y por eso como que es menos eficiente. Pero si esto estuviera como bien diseñado, como el scheduling como de la producción, ¿no podría ser incluso más eficiente que uno en línea? Porque finalmente podría hacer varias tareas en simultáneo y en línea no. Avanzando, a medida que vayamos avanzando con la materia del curso, vamos a ver cómo se hacen los cálculos de eficiencia. Entonces, se habla mucho de la eficiencia, overall efficiency of equipment, que es eficiencia total de los activos, y se mide como total que la máquina está trabajando del total de tiempo disponible. Y ya que existen estos tiempos que están muertos y estos traspasos que se tienen que hacer entre en distintas partes del proceso, generalmente el flujo intermitente se ve un poco más perjudicado. Tener un 70% en flujo intermitente de utilización total es un buen número, mientras que en flujo en línea, tener 95, 98, 99% son alcanzables, son números que los mejores de la estándar pueden hacer. Ya, bacán. Te cacho. Gracias. Súper. Es generalmente por temas comunicacionales y por temas de estar trasladando cosas de un lado a otro. Eso al menos en mi parecer. Ejemplos, como les mencionaba, el taller. El taller podría ser que en un lado haga las ruedas, en un lado haga el motor, en el otro haga las luces y después ensamblan todos para tener el auto terminado. Otro podría ser estas mesas. Utilicé esta mesa en particular como ejemplo porque uno podría tener el equipo madera, el equipo patas y finalmente el equipo ensamblaje. Entonces, a medida que el equipo ensamblaje va necesitando más patas, le pide ayuda al equipo patas, o él necesita más madera, más tabla de la mesa, le hablando al equipo tabla, al equipo madera. Y otro ejemplo son ustedes, donde ustedes van pasando por un flujo intermitente a medida que van pasando por la universidad. Ustedes van aprendiendo, no necesariamente tienen que aprender, bueno, hay un flujo razonablemente básico que se pide en la universidad, que es de plan común, para que pues, ustedes pasen a sus especialidades, pero en este curso actualmente existen gente que se encuentran en todos los semestres. Hay gente que se encuentra en semestre 12 y hay gente que se encuentra en semestre 5. Sería un poco extraño que hayan anteriores de eso. Pero ustedes pueden pasar por este curso y su carrera universitaria son flujos intermitentes, entonces, donde ustedes van flexibilizando según cuáles son sus intereses personales, los cursos que ustedes van tomando. ¿Dudas sobre el flujo intermitente? Pasamos al último, que vendría siendo flujo por proyecto. En donde acá, a diferencia del anterior, a mi juicio personal, a diferencia de lo que aparece en la literatura, yo pienso que está bastante interlazado con el flujo intermitente o el flujo en lotes que acabamos de conversar, en donde la diferencia radica en la planificación que se hace, en que la personalización es gigantesca, en un caso muy, muy extremo de un flujo intermitente, que se realiza un flujo muy, muy bajo de producto, es decir, en muchas ocasiones único, y estos son a muy gran escala y en general necesitan una planificación masiva y muy importante. Como para que entiendan un poco más a qué me refiero con esto, algunos ejemplos podrían ser los siguientes. La construcción de un edificio. Esto se realiza una vez, uno planifica las etapas muy claramente, se encuentran muy claramente definidas, y uno las va haciendo una por una. Y uno puede ir cambiando, modificando las cosas
en la planificación para terminar construyendo el edificio. Si es que se atrasan las ventanas, el equipo puede trabajar en otra actividad mientras las ventanas terminan llegando y uno las puede terminar poniendo en el edificio. Otro ejemplo son los servicios de consultoría, donde se realiza una planificación una única vez, muy personalizada para la empresa que uno está revisando y se realiza de una manera única. Y estos son trabajos de grande envergadura, toman varias semanas, varios meses, lo que sea. Y una vez que termine ese proyecto en particular, se comienza otro proyecto que tiene sus propias especificaciones específicas. Y una película también es un proyecto, en donde uno necesita organizar a un montón de personas, necesita un montón de recursos, para terminar logrando realizar un proyecto que es gigante, que termina siendo gigante. ¿Dudas sobre proyecto? Generalmente este es el que complica más, porque siento que se relaciona un poco con el intermitente. Ya, yo. A ver, bajé la mano, ¿cierto? No, aún no. Ya. Ahora sí. La cosa está en que entonces es como un poco de lo anterior. Un proyecto en línea necesariamente es como en línea. Es decir, como que tiene que ser una, después otra, después otra. Si es que se parte en dos ese flujo en línea, ¿al toque pasa a ser como de proyecto o no funciona así? Yo pensaría que pasa a ser intermitente. Pero, como bien les mencioné al principio, al igual que para existencias que para pedido, la línea es un poco más difusa. Estoy dando especificaciones y extremos al respecto, pero la línea se va volviendo gris entre medio a medida de la industria particular. Por ejemplo, en estos mismos ejemplos que se encuentran acá, si yo me encuentro haciendo casas constantemente en vez de edificios, yo podría decir que se encuentra en lote. O si yo tengo una versión súper estandarizada de hacer video en YouTube, no sé, estos videos en YouTube que aparecen para los niños, a mi sobrina le aparecen, que son súper estandarizados y son súper básicos, podríamos pensar que es una máquina que solo produce este tipo de videos y podría encontrarse en flujo. Y también son videos a la misma vez que la película, pero estos se encuentran en línea. Por eso, depende de la industria en particular. Yo les doy como estos extremos y estas especificaciones claras, pero en la industria pueden encontrar de todo. Las líneas son un poco más... Que igual como que mi pregunta iba más que no sé cómo diferenciar el proyecto del en línea, porque por ejemplo, por lo que entendí de lo que me dijiste ahora, si yo tengo un protocolo súper lineal para hacer una casa, ¿puedo hacer una casa en línea? ¿O no? Así como... Yo creo que la gracia que tiene un poco la planificación de los proyectos es que uno puede saltarse de un lado a otro. Yo lo vería más similar el por proyecto al intermitente que al en línea. Entonces, yo decido trabajar al mismo tiempo con un grupo, voy a volver al del edificio, que un grupo trabaja con las fundaciones, con foundations, y que el otro con los pilares, después trabajo con un equipo en ventanas, y una vez que termina lo de los pilares, ahí puedo instalar las ventanas, y de ahí puedo hacer otras cosas, y es como intercalado, y puedo hacer distintas combinaciones de eso. Entonces siento que se parece un poco más a juicio personal, voy a volver al anterior, al intermitente. Si volvemos acá. Bueno, por ejemplo, en este caso en particular, parte del comienzo pasa 1 a 2 al mismo tiempo. Una vez que 1 y 2 terminan, puede pasar a 3. Una vez que 2 termina, puede pasar a 4. Y únicamente cuando 3 y 4 terminan, realizo el proceso final. Ok, ya, bueno. Por eso lo siento un poco más similar al intermitente. Pero la gran diferencia, siento yo, es que es un caso extremo del intermitente, en donde es increíblemente personalizado, generalmente único, y son de gran envergadura. ¿Sí? O sea, flujo por proyecto. Flujo por proyecto, sí. ¿Andrés? Sí, con lo que acabas de decir, no sé si me quedó claro, pero para diferenciar, porque para diferenciar en línea e intermitente es como, digamos, uno es continuo y el otro es como por lote, por decirlo así. Sí. Si se entiende como la diferencia, pero por proyecto me queda la duda si como un criterio bueno para diferenciar al tiro con el intermitente, más que tamaño, porque tamaño es como súper subjetivo, claro, es que es único, ¿o no? ¿Se podría hacer esa diferenciación total? O sea, si es un flujo intermitente único, en realidad es flujo por proyecto. Estoy haciendo el flujo para algo en particular. Por eso los decía yo al principio, difiere un poco con la literatura que se encuentra respecto a esto. Yo creo que son únicos o son muy, muy pequeños, y relacionado con temas de planificación específica para este proyecto, es decir, es absolutamente personalizado.
Ya, bacán. Ese. Y acá se los voy a dejar escrito, siento que no se justifica que lo conversemos todo entero, pero está por proyecto, por lote intermitente, en flujo, y la versión extrema del flujo que sería el continuo, en donde, como andaba mencionando Andrés, proyecto tiende a ser único, mientras que vamos avanzando, más estandarizada la cadena y menos flexible la cadena, vas volviéndose más un comodín. Esto se los voy a dejar, pero creo que ya lo hemos conversado todo. Lo hemos conversado todo esto. Lo que sí es que mientras yo voy a tomar agua, me gustaría que me ayuden con esto pensándolo. Tenemos distintos productos: petróleo, servicio eléctrico, hospital, películas, modelería, restaurantes finos, joyería elegante, casa de arquitectos, McDonald's, ensamblaje de aviones, cobre en Chuquicamata, una chancadora para Chuquicamata. ¿Conocen lo que son las chancadoras? Esto son unos funnels gigantescos en donde hacen bolsa las rocas. Obras de arte, casas para la venta y finalmente un restaurante buffet. Entonces, si me ayudan a darle una vuelta a esto, ¿dónde debería quedar en tanto para inventario o por pedido? Si ustedes me lo argumentan bien, que uno es por pedido y yo pensaba que era para inventario, también está bien, ¿no? Lo tienen que argumentar claramente. Y tanto para los procesos, que vendría siendo flujo en línea, intermitente y por proyecto. Entonces yo aprovecho de ir por un vasito de agua, ustedes lo piensan y después empezamos a armar la tabla, ¿les parece? Dale. Vamos, ¿qué pensamos? Los voy a ayudar con el primero. El flujo en línea, perdón, el petróleo. Sí. El petróleo generalmente se almacena en barriles, uno los deja en unos barriles y generalmente esto es un flujo en línea. La refinación de tanto la extracción como la refinación, es un proceso súper estandarizado y que se hace un paso tras otro. Generalmente no hay muchos cambios, entonces voy a anotar acá. Antonio. Yo creo que el hospital es por pedido. ¿Sí? Intermitente. Súper, también me gusta esa respuesta. ¿Alguno más que te gustaría complementar? O sea, el McDonald's habíamos hablado que era para inventario y supongo que es en flujo. O sea, se puede no, argumentar. Intermitente. McDonald's. Súper, gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Gianluca? El restaurante fino se podría decir que es un flujo en línea por pedido, ¿no? O sea, asumiendo que el plato solo se empieza a hacer cuando uno lo pide. Sí, uno puede argumentar que es flujo en línea, pero uno también podría argumentar que es intermitente, de la misma manera que el McDonald's, en donde yo tengo mi equipo que hace las ensaladas, mi equipo que cocina los pescados. Claro, pero es que no sería como el objetivo del producto, no sería como el plato, o en ese caso al final es como todo el servicio, incluido el... Ahí No sé depende si cómo lo entiendo. argumentamos, también podría ser el plato. La única diferencia que yo encuentro acá es que uno podría personalizar un poco el plato dentro del restaurante fino. Al menos trataba de apuntar como hacia eso. Que Por eso sería... mismo, ahí sería por pedido, ¿no? O sea, no, definitivamente, por pedido eso no hay duda ninguna. Ya, sí.
Solo yo estoy tratando de argumentarte que podría ser un poco más intermitente. Si yo lo quiero con más sal, o yo quiero que le saquen la aceituna, o lo que sea. Claro, pero es que mi punto en ese caso es como que me lo imagino como una fábrica, por decirlo así, que el plato siempre va pasando, o sea, el plato solamente se mueve en una línea recta. Aunque, no, aunque lo que podría ser es que se cocinen cosas distintas y se vayan agregando al plato, por decirlo así. Sí, al menos eso tenía la impresión de que trataba. Ya, perfecto. Ya, en ese caso sí, ahí sí me calza ver. Y en el Ya. foro preguntaron, Francisca preguntó, ¿el hospital no podría ser por proyecto? ¿Me podría ayudar un poco con cómo lo estás pensando tú? ¿Te refieres a la que construcción del hospital? sí, como que el hospital me dio la duda como si se refería a como construirlo y tener que, no sé, buscar a los funcionarios y todo eso, o cómo se administra un hospital. Entonces como que ahí tengo esa duda. Y acá yo te tengo la pregunta, ¿crees que es por pedido o por inventario? Es por pedido, sí. Solo me quedaba esa duda si era intermitente o por proyecto. Eso como que no podría Al menos distinguirlo, depende mucho. cuando estábamos conversando con hospital por acá, yo pensaría es que yo voy al hospital a que me traten de algún tema en particular. Si no tengo un yeso, me pasan por el doctor, después me pasan por administración, después me pasan por el yeso, lo que sea, ¿sí? En caso que tenga un brazo roto. Pero sí, me hace sentido construcción de hospital. Y generalmente son a pedido, es un requisito que se hace a nivel regional o a un ministerio en particular. Karina, Tomás creo que también iba a hablar, y puede que te haya saltado. No, ya era una duda, pero ya se resolvió. Súper. Karina, entonces. Las casas por arquitecto sería por pedido y por proyecto. Súper. Y ya que respondiste esta, a ver si puede responder casas para la venta. Esas serían por proyecto y para inventario, porque son más estandarizadas. Muchas gracias. Carla. Sí, los servicios eléctricos serían como para inventario y en línea, tal vez. ¿Por qué ¿Podría dirías que ser? son por inventario? Porque están como estandarizados, o sea, sí sé que va como para cada casa, pero la luz es la misma, o sea, es la misma instalación, ¿o no? Pero tú no haces el servicio y lo almacenas en algún lugar, ¿o sí? Ah, no, claro que no. No, pero la luz no Entonces, se almacena. ¿ahí cómo lo cambiarías tu respuesta? Ahí sí sería como por pedida. Entonces sería por pedido y flujo en línea, me gusta eso. Sí. Y las películas creo que eran por proyecto y para inventario, o sea, como que no se hacen por pedido, pues nadie está pidiendo películas, creo. ¿O sí? Yo creo que Eso. existe el caso en donde alguna organización podría estar pidiendo alguna Claro. película, pero Pero me no es la gusta. mayoría de los casos. Nicolás. Sí, yo tenía una duda. ¿A qué se refiere con chancadora para Chucky? Las chancadoras son son unos funnels gigantescos. No tengo idea. Son unos funnels gigantescos en donde uno va dejando la piedra y lo que termina haciendo es como girando y termina moliendo la piedra en unos pedacitos más chiquititos. El primer paso de la molienda es la minería. Entonces, te aprovecho de preguntar qué piensas al respecto. Si yo quiero comprar una chancadora, si yo quiero construir una chancadora. Si yo quiero construir una chancadora, sería intermitente y por inventario. ¿Y no te parecería que la envergadura es gigantesca de la chancadora? Quizá no, en la foto no se Pero ve. si es que pero es que igual depende porque si es una empresa que construye 1000 chancadoras, o También la puede construye ser. la minera. Como que la La está minera se construyendo la dedica y dice, minera. ya sería por proyecto entonces. ¿Y por pedido por inventario? Generalmente, lo digo, Por pedido, si se necesita, se hace. Lo preguntaban en la PSU, ¿ah? Ya no existe la PSU, Dios mío.
Y cobre para Chucky, te aprovecho a preguntar a ti también, Nicolás. Cobre para Chucky. El cobre chileno. ¿Cómo sacar el cobre? Sí, sacar el cobre. El proceso de extracción de cobre. El proceso de extracción de cobre. Ahí me complica porque podría ser intermitente o flujo en línea. Generalmente es intermitente. Sí, tienes razón, debido a así se separa en óxido cátodo. Yo a priori pienso que es flujo en línea, que existen unos pasos muy establecidos de inspección, tronadura, extracción, etc. Pero me hace sentido. ¿Y tú crees que es por inventario o por pedido? Yo creo que es por inventario. Iván, ¿me ayudas con las que quedan? Sí, claro. Ensamblaje de aviones. ¿Ya? Esa sería, digamos, intermitente, puede ser, porque pueden comenzar unos por la ala, otros por el, no sé, por el cuerpo del avión. Y sería para inventario, porque hay empresas que se dedican a fabricar ese tipo de vehículos. Concuerdo contigo y esto no tendrías por qué saberlo, pero generalmente son a pedido. Hay una empresa que se hacen a las dos grandes, que son Boeing y no me acuerdo la otra, Airbus creo, que se realizan a pedido. Y uno hace un pedido de grande y la TAM hace un pedido gigante. No había motivo por qué tenías que saberlo, pero como dato freak, no. Dato freak. Pero sí, intermitente. Tenemos cobre. Nos falta mueblería. Mueblería, ese sería de tipo en línea, me parece, porque son una serie de pasos que se siguen en un solo orden, digamos. ¿Y para inventario o por pedido? Puede ser para ambos, para inventario o por pedido, dependiendo de la necesidad del cliente. Mueblería y mueblería. A decir verdad, si que estamos pensando en un muebles que son un poco más específicos, yo pensaría que es intermitente, por la flexibilidad que entrega. Pero sí. Y solo para ir terminando, joyería elegante. Joyería sería intermitente. Sí. Intermitente porque pueden comenzar quizás por la parte ornamental y otros por, no sé, el collar. Digamos como la piedra la que va. Entonces, y también por la parte como de flujo sería, perdón, de proceso, de producto, perdón, para pedido. Pueden ser para ambos. En este caso yo le puse el elegante con la idea que pusieron. Y nos queda uno solo, que es obras de arte. ¿Y le doy igual o yo o otra persona? No sé si alguien más quiere participar, si no, dile tú, pues nomás. Para ir terminando. Obra de arte, esa a pedido, sí o sí. Y de tipo intermitente. Intermitente. Sí, porque Yo pensaría no sé que la cómo gracia de ser única, al menos te argumentaría que la gracia de ser como único, que una obra de arte que se hace una única vez, un artista, yo lo argumentaría que es por pedido. Claro, por pedido, pero intermitente. Perdón, por proyecto, quiero decir. Ah, por proyecto. Argumentando que se puede hacer una vez. Es que yo pensaba intermitente porque, no sé, pues quizás podía comenzar por el rostro y después por el cuerpo. Pero o la no, idea de la o por ahí. planificación y de que el objeto sea completamente único. Antonio anda diciendo que cree que es proyecto inventario. Yo concuerdo con esa opinión, a decir verdad. Yo pensaría que un artista hace un proyecto, sigue varios pasos para crear esta obra única y esta queda en inventario hasta que alguien la quiera comprar, ¿no? Hay casos específicos como que si tú quisieras que se hicieran un retrato a ti mismo y que para eso utilizaría el pedido, pero al menos en el caso que yo tenía pensado en mi cabeza, era asociado a un artista que realizaba algún tipo de proyecto, creaba su obra y la tenía ahí hasta que la remataba, la vendía, etc. ¿Alguien que quiera complementar respecto a esto? Andrés, quizás. Sí, que no sé si obra de arte en realidad iría como para inventario, porque me queda una duda.
si es que el artista a sí mismo quiere hacer la obra, ¿no es para inventarios por pedido? ¿Sí? ¿O Si tiene él que ser un mismo la quiere externo que se la hacer, pida? si él mismo quiere hacerla, yo pensaría que es por inventario. Por pedido significaría que alguien va y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas esta obra respecto de estas especificaciones. Ah, ya, o sea que por pedido implica especificaciones externas. Sí. O algún tipo de especificación externa. De acuerdo, a ver. Vamos acá. Generalmente fabricar por existencia es especificado por el productor. Es decir, el artista decide qué tipo de obra va a hacer él, mientras que si fuera especificado por el cliente, si fuera por pedido, sería, ¿sabes qué? Yo quiero un cuadro mío y quiero estar disfrazado de Napoleón y quiero que sea con óleo, etc. Vale, vale. Y como Francis dice en el chat, las comisiones de dibujos podrían ser como arte a pedido. Pero eso, la línea es difusa, para la misma industria pueden haber distintos tipos, y eso es parte de lo que les quería comunicar también. Pero bien, súper. Me gustó cómo quedó la Ay, a respuesta. mí me queda una duda con el de obras de arte. ¿Sí? Es que no veo por qué sería por proyecto. No me queda claro eso. Es la idea de... la idea es que sea único, que es un proyecto único y que se realizó una planificación para esa, la flexibilidad es altísima, probablemente la obra que haga en marzo va a ser muy distinto a la obra que haga en agosto, dado los colores, dado los dibujos, dado etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros pensamos que estaría más relacionado al tipo lote, intermitente o flujo, estandarizaría un poco esto, estandarizaría un poco sus dibujos, y ahí pasaría a ser de eso. Pero como les mencionaba, la línea es difusa, y al menos el ejemplo que yo tenía en mi mente es de un artista que estaba haciendo un cuadro a la vez sobre cosas que le apasionaban para terminar siendo vendidos. Ya, gracias. ¿Profe? ¿Sí? De por casualidad, que me quedó una duda con como el cuadro de atrás. Un servicio no puede ser como... no cae en ninguno de esos, ¿cierto? Los Como... servicios generalmente caen por pedido. Ah, ya, pero pueden estar ahí. Es que solamente iba ahí como productos, quizás. Bueno, Por partamos eso acá del pregunto. servicio eléctrico. El servicio de peluquería yo creo Ah, que puede definirse como flujo en línea, flujo intermitente asociado a pedido. Y si estás armando el pelo de la Lady Gaga que se va a mostrar en los Grammy, hasta proyecto, podría sí. argumentar que es un proyecto. Ya, ok. Ah, ya, bueno. Entonces igual pueden entrar. Es que solamente vi como cosas que se construían y por eso como que me empecé a dudar. Ya. Bueno, Y falta el entonces... del buffet, que yo podría argumentar que también podría ser intermitente por inventario, a medida que yo voy llenando perdón, ¿cómo se llama? Esta bandeja para que la gente vaya sacando cosas de a poco. Al menos yo podría argumentar que se encuentra acá. Aunque se nos está acabando el tiempo. Y hay distintos factores para la elección, por qué yo decidiría X o Y, por qué yo decidiría en línea, intermitente o por proyecto, o por qué yo decidiría que esto fuera para inventario o fuera por pedido. Por los costos de operación, por los requerimientos de capital que se necesitan iniciales, los procesos en línea generalmente requieren una inversión mayor al principio, que se justifica con la eficiencia que esto entrega. Si volvemos al caso de la papelera que les estaba comentando al principio, las máquinas papeleras son unos titanes que tienen el tamaño de un estadio y que sacan y sacan papel constantemente. Entonces, si yo quisiera hacer la pelea a CMPC, a Softis o a lo que sea, debería gastar muchísimo dinero al principio para que después esta actividad me sea rentable. También las condiciones de mercado, los volúmenes altos. Alguien mencionó cuando estábamos hablando en la tabla del principio, comparando un poco McDonald's contra Subway, que los volúmenes altos generalmente llegan al proceso en línea. Uno estandariza las cosas, las vuelve más generalizables, que sean de gusto de todas las personas, para tratar de ser lo más eficiente y que los costos sean menores. Mientras que hay competencia también puede ser, y eso exige que uno se tenga que diferenciar y uno haga algún producto que es un poco más interesante, un poco distinto y que te exija esa flexibilidad. También hay temas relacionados a la disponibilidad, el costo y las habilidades que se encuentran en la mano de obra. Si las actividades que tú tienes son demasiado difíciles y necesitas un personal absolutamente capacitado, es un poco más difícil entregar la flexibilidad que a uno le gustaría. Y hay capacidad administrativa, disponibilidad a precios de las materias primas,
Si es muy difícil conseguir la celulosa en algún país, quizá armar algún tipo de flujo en línea de la papelera, vuelvo al ejemplo, quizás sea un poco complejo. Y además el estado de la tecnología. En caso de que hayan cambios o que hayan diferencias en el mercado, uno se puede ver muy perjudicado en estas competencias que uno está tratando de ser lo más eficiente posible. Les dejo facilísimo de tarea en la matriz de producto-proceso. Tenemos 4 que se encuentran aquí arriba, que son maquinaria pesada, ensamble de autos, refinería de azúcar y las películas del barco. Y a medida que estamos avanzando, vemos estandarización en los productos, estandarización en la estructura del producto, y a medida que vamos disminuyendo por acá, vamos viendo estandarización en el proceso. Entonces se los dejo para que ustedes lo hagan, es facilísimo, considerando que ya lograron hacer todo el resto, pero la idea es encontrar algún tipo de correlación entre ambos, entre la estandarización del producto y la estandarización del proceso. Quizá no se justifica tener algún flujo desordenado, algún taller de proyecto para un producto completamente estándar. Estamos perdiendo mucho tiempo, estamos perdiendo mucha eficiencia. Y lo mismo al contrario, si nosotros tenemos un flujo continuo de edificios absolutamente personalizados, películas absolutamente personalizadas, puede que no sea lo mejor, puede que no tengamos demasiados retrabajos, puede que no cumplamos con las especificaciones de flexibilidad que nos está terminando pidiendo el cliente, etc. Eso, para que lo hagan ustedes. Y concluyamos un poco al respecto. Hablamos sobre la producción y sobre el proceso productivo. La producción hablamos de existencia de pedido, creo que quedó claro cuáles son las diferencias. Y en proceso productivo creo que la línea es un poco más difusa y quizá no haya quedado tan clara. Así que por favor pregúntenme, yo me puedo quedar acá unos ratitos para cualquiera que lo necesite. Incluso podemos hablar hasta de eficiencia, tengo unos gráficos bien interesantes. Eso, muchísimas gracias. Hagan preguntas las que necesiten. Y yo tengo una duda, pero es como del ramo general, porque estamos viendo esta materia como bien, no sé cómo decirle, como estratégica, como de conocimiento, pero en los auxiliares ya vimos como problemas de optimización. Entonces me queda la duda de qué tan, no sé si discordantes, pero qué tan independientes son las cátedras de los auxiliares respecto a materia y objetivo. Es que a medida que vayamos avanzando con el curso vamos a empezar a ver un poco más cosas cuantitativas. Entonces, al menos la idea que nosotros tenemos para los controles que van a estar en este ramo es que ustedes hagan un concepto aplicado. Entonces necesitan entender los conceptos que nosotros les estamos enseñando y la aplicación que viene de la mano de optimización. Lo más probable que el control 1, que todavía no lo tenemos completamente, tenemos la idea general, pero no lo tenemos armado, es que sea un caso aplicado. Entonces ustedes piensen respecto a los aspectos cualitativos, estructuren el problema y resuelvan algún tipo de PPL relacionado. Porque no sé si bueno, quizá en esta clase no, pero en la clase siguiente que vamos a ver de análisis de proceso, vamos a hablar bastante de tiempos de espera, de capacidades, de la ley de Little, y ahí se empiezan a mezclar un poco las cosas más cuantitativas. Ya, gracias. A mí me queda una duda de concepto, que a existencia se refiere como cosas que podrían ir como a bodega, por así decirlo, o Es una otra buena cosa. manera de pensarlo. Ya. Pero en el caso de la comida, como que ahí no sé cómo verlo muy bien, porque como que no me imagino llevar como la comida a la bodega. Es que uno no lo lleva a la bodega, pero si piensas en el caso del McDonald's, hay como una estantería en donde tú vas apoyando las hamburguesas hasta que llegan a pedir. O en el buffet hay como una bandeja en donde están esperando a que las personas lleguen y saquen una porción de comida. Pero en el caso del buffet, si la persona puede escoger como qué quiere en su plato, como que ahí no podría ser como a pedido también, ¿o no? Pero es que, por lo menos en el buffet que yo estoy pensando, yo no puedo decir, el mozo sabe que no me gusta el puré que tienen acá, tiene puré picante. Entonces siento que el cliente está razonablemente obligado a elegir dentro de las elecciones que especificó el mismo productor, que vendría siendo el buffet del restaurante. Ya. Ahora sí, gracias. Súper. Ahí una consulta, ¿era en intermitente o en línea? Yo lo pensaría como intermitente, al menos en este caso, donde uno tiene distintos equipos, al menos
el buffet que recuerdo en el casino, tenían una estación que era solo de carne y tenían sus 3 carniceros que solo se encargaban de distribuir carne y de generar inventario de carne. Y después tienes a todo tu equipo de pasta que te genera un inventario de pasta. Pero en el caso del Subway sería en línea porque uno sigue una secuencia hasta llegar a la caja, digo. Sí. Ya, Un proceso de ensamblaje que va directo, va primero el pan, después el queso, después las carnes, después verdura y después la salsa, hasta finalmente uno paga. Qué bueno que todos conocemos el Subway. Sí, yo creo que ustedes se perdieron el Subway que está al frente de la U. Sí, yo al menos compraba mucho ahí. Sobre todo después de natación. A mí me quedó una duda. Espera, ¿puede primero Max, que tiene la mano levantada hace un ratito? Gracias, profe. No entendí bien la diferencia entre intermitente y de proyecto. ¿Es solo como la escala de las Es un cosas? caso extremo. La literatura generalmente los separan estos 3, pero yo creo que intermitente y de proyecto es como solo un caso exagerado del intermitente termina siendo el proyecto, que es único, que es gigantesco, es masivo y tiene una planificación gigantesca. Y que la flexibilidad es absoluta, es completamente flexible. Ah, ya caché, profe. Muchas gracias. Súper. Chao a todos los que se están yendo. Paulina, creo que era. Paulina. Sí, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, que estén bien. Me queda una duda en los factores de elección en el estado de la tecnología. El riesgo que tiene un flujo en línea va asociado como al competidor que pueda adquirir una tecnología más actual. Que consiga una tecnología más nueva y en consecuencia yo me quedo obsoleto y mi capacidad productiva sea mucho mayor o que mis costos sean mucho mayores. No sé cuánto conoces tú de criptomonedas en general, pero un temor que existe recurrentemente es que hay una moneda que es el Ethereum, funciona así con una codificación específica y utiliza ciertas tarjetas de video específicas para minar la... La cosa es que hay mucha gente que tiene pánico de que cambien la encriptación y en consecuencia todas sus tarjetas se vean perjudicadas y avancen muchísimo más lentos que la competencia. ¿Ya? Entonces, si yo hago la inversión de las tarjetas antiguas y se cambian a las tarjetas nuevas, yo me veré perjudicado en el futuro. Pero esto es un factor de elección, o sea, no sé cómo... ¿Qué estoy eligiendo con esto? ¿O en qué me está afectando? Porque al final yo el proceso ya lo tendría establecido. Sí, pero si tú decides, tiene el hecho de que quieres construir una papelera y tú quieres ver si tu papelera es bien flexible o bien estandarizada, tú podrías decir, pero si compro la que es súper estandarizada, puede que la competencia compre la versión mejorada y en consecuencia yo me vea perjudicado con eficiencia y con costos, con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quizás yo escoja algunos factores diferenciadores dentro de mi industria o dentro de mi empresa para poder tener el factor diferenciador, que la gente me siga comprando a pesar de que mis costos sean mayores o a pesar de que mi estructura sea distinta. Ya, bacán. Gracias. Súper.